Bueno, senador, lo que queríamos hablar en esta primera parte del programa es lo relacionado con esta relación que hay con el gobierno. Santiago Peña presentó muchos proyectos bastante relevantes, Hambre Cero, presentó también Xirogaponá. Xerogaponá, proyectos que están avanzando y como decía el presidente, no en la medida que él quisiera, pero sí destaca siempre la relación que hay con el Congreso Nacional. Obviamente beneficia, ayuda mucho en este contexto que haya una mayoría afín al gobierno en estos momentos. Y ¿cuáles son las perspectivas de aquí en adelante? Un año de acomodamiento, como siempre se menciona. Y dentro de este diálogo que tienen con los parlamentarios, ¿qué perspectivas de los proyectos que presentó el presidente van de aquí en adelante? Bueno, yo creo que este periodo se caracterizó como un periodo diferente que hace mucho tiempo no existía en Paraguay, en donde un partido, el Partido Colorado, tiene una mayoría absoluta en ambas cámaras y eso le da, digamos, la posibilidad de tomar sus decisiones propias sin necesidad de ningún consenso, ¿verdad? Con las otras fuerzas políticas. Entonces, eso hizo que este primer año el presidente de la República pueda, digamos, conseguir, entre comillas, la aprobación de todos los proyectos que eran principales en su programa de gobierno, 14 leyes importantísimas que han dado la transformación de muchas instituciones en este periodo y algunas de las cuales al comienzo hasta a nosotros nos parecían arriesgadas en el análisis. Sin embargo, decidimos acompañar la gestión del presidente, las ideas que él tenía de la administración de la cosa pública y han resultado todo un éxito. Desde el caso, por ejemplo, la unificación de aduana y DENIT, la DENIT, que aduana y tributación, que nosotros decíamos va a ser un elefante gigante y no sé si se va a poder manejar. Y el presidente había prometido un aumento de 400 millones de dólares en la recaudación y al final en menos de un año, en 8 meses, tuvo 800 millones de dólares de aumento. Entonces fue una acertada, ¿verdad? Y los otros programas que estaba citando, ¿verdad? Como por ejemplo el programa Hambre Cero, que es un programa muy ambicioso y difícil. Yo creo que fue valiente el presidente al tomar este programa como eje de su gobierno porque no es duplicar la cosa existente, ¿verdad? De 300.000 platos, por 90 días pasa a 1.300.000 platos por 180 días por todo el año escolar. Y imagínate lo que eso significa en infraestructura, ¿verdad? 8.000 cocineros nuevos, comprar todos los sistemas de cocina, mesa para todas las instituciones, el transporte, cuántos camiones de transporte para pasar de 300.000 a 1.300.000 niños, la infraestructura, la apuesta que eso, los sistemas de control, porque la corrupción no va a dejar de existir, ¿verdad? Hay que minimizarla en el sistema. Y bueno, y es una apuesta importante y yo creo que va a tener sus traspiés en su ejecución, pero tiene que ir ajustándose, tiene un periodo de ajuste. Y otras leyes importantes que hemos acompañado y nos sobran algunos desafíos grandes todavía. La carrera de la ley, la ley de la carrera civil, por ejemplo, que es una transformación importante laboral en el Paraguay. ¿Eso va a tener acompañamiento de todos los colorados o se está discutiendo todavía los alcances que va a tener esa ley? Porque por lo menos las informaciones previas que tenemos es que no todos están conformes con el proyecto de ley hoy día que se está presentando y que de alguna forma causa ciertas diferencias internas en el partido. Nuestro partido es un partido muy grande, Edgardo. Es un partido que tiene 2.700.000 afiliados y esos 2.700.000 afiliados están representados en diferentes personas en el Senado, Bueno, ¿verdad? Senador, disculpa, yo veo, siempre pongo en duda esa cifra. Realmente hay, y no los pongo porque sí, por desconfianza, sino porque sé de muchísimos casos de gente que está afiliada sin su consentimiento, por ejemplo. Tengo casos
vecinos, familiares que están en esa situación. Así que bueno, para poner un poquito de... es un partido poderoso, pero además tiene que ver muchas veces con la organización de nuestro país y el hecho de que acá se vincula siempre el poder político con el de poder trabajar. Y hay mucha gente, vos sabés eso, que se afilia con la esperanza de obtener un empleo público, por ejemplo. Para poner un poquitito de Bueno, condimento a esto. dejemos de lado el número de afiliados si no te tiene cómodo. Vamos a hablar de los 600.000 votos de diferencia con la segunda fuerza en las elecciones, lo cual le pone al Partido Colorado en una posición ampliamente superior a todo el resto de los partidos que se presentaron a la elección. Sí, con un detalle. La oposición toda unida tiene más votos que... Tampoco llega al 50% del Partido Colorado de votos. Pero la oposición unida es un sueño imposible. No, pero yo no te estoy diciendo... Yo no te estoy diciendo que se unan, no. Simplemente estamos hablando de matemáticas. El tema de que los votos del Partido Colorado en esta última elección no llegaron al 50%. Y fueron superados por la cantidad de votos de todos los otros. O sea, los que no votaron al Partido Colorado son más de los que votaron al Partido Colorado, objetivamente. No, pero ese es un criterio destructivo, no positivo, porque las reglas de juegos, las reglas de juego de la democracia son que el candidato más votado es el presidente de la República. Por supuesto, yo no pongo en duda eso. Y ese presidente de la República lleva adelante, en el consenso o en el disenso, lleva adelante las políticas de Estado. Y bueno, y el Partido Colorado tuvo 600.000 votos más que la segunda fuerza que le siguió. Sí. Y a lo mejor, para no decir que hay incapacidad de unión, no fueron capaces de lograr esa concertación pero que es bastante difícil porque hay demasiadas diferencias de criterio en la oposición, ¿verdad? Hay demasiadas diferencias de opinión y bueno, pero lo que yo quería expresar cuando hablé de los 2.600.000 afiliados, que sean esos o menos o más, nuestro partido tiene un sistema electoral interno que es prácticamente una elección nacional. Es la parte más difícil de nuestro partido, es la interna que tiene nuestro partido. Y terminado esa interna, siempre el Partido Colorado se convierte en uno manteniendo las diferencias. Entonces, están representadas todas las fuerzas en el disenso dentro del Senado también, ¿verdad? La fuerza del Partido Colorado. Y yo creo que van a haber opiniones similares y diferentes y eso va a hacer que haya un análisis verdadero, no solamente en ese proyecto de ley, sino en los otros, ¿verdad? Justamente eso. El presidente tiene un acompañamiento en estos momentos de los proyectos que presentó por esa mayoría. Pero de aquí a un año, justamente por la coyuntura interna del Partido Colorado, ¿crees que va a seguir avanzando esos proyectos que planteen de aquí en adelante? Yo creo que van a seguir avanzando. La reunión que se hizo hace 2 o 3 días en Burubicharroga es una muestra de ello, porque el Partido Colorado tiene como hablamos recién, una mayoría absoluta, ¿verdad? Nosotros, si queríamos seguir en el rumbo de las aprobaciones sin acompañamiento, podríamos hacerlo. Hoy ya no somos 23, somos 28 por ahí. El equipo... no el equipo, sino el grupo de senadores que apoyan la gestión de gobierno. Y sin embargo, nosotros creímos que el consenso era necesario. Entonces, hacemos esa apertura, cedemos ese espacio, ¿verdad?, para que la oposición pueda ser parte de estos proyectos activamente, no solamente que haya esa votación que nos lleva a hacer la aprobación del proyecto. Entonces, yo creo que esa es una demostración de la madurez del Senado y la madurez también de nuestro partido, que teniendo una mayoría absoluta acompaña esa reunión para escuchar también las opiniones que no son las nuestras. Y creo que van a seguir dándose esa discusión y va a seguir existiendo el disenso no solamente entre los diferentes partidos, sino dentro de nuestro mismo partido hay a veces discusiones bastante difíciles. Vos sabés, senador, nosotros discutimos acá con Marcos una situación que vemos con el cartismo puntualmente. Por un lado, tenemos un ejecutivo de alto nivel, o sea, economistas, gente que maneja mucho los números de alto nivel, partiendo desde el presidente Santiago Peña, con una preparación bastante alta. El propio ministro de Economía también, el del BCP. Es una camada de economistas de alto nivel. Y ellos manejan, sí,
cuestiones económicas. Cuando el Ejecutivo plantea cuestiones económicas, da la sensación que se respeta. Pero cuando esto se baja a instancias políticas, como el Comando de Honor Colorado o el propio Congreso Nacional, la bancada de Honor Colorado, ahí es donde hay una especie de cortocircuito, que tenemos entendido que pesa lo político a los números, por más que el presidente diga que se toman decisiones a partir de datos científicos. Esa dicotomía es lo que vemos que se da en estos momentos, que incluso en algún momento le decía a Marcos que se da la lógica, porque el presidente Peña no tiene una base política, no viene de hacer política partidaria propiamente, como muchos desde su juventud. Ese tipo de dicotomía es lo que vemos que se da en el oficialismo en estos momentos. ¿Es así? Bueno, el análisis político de lo administrativo es absolutamente necesario, si no la matemática es muy fría, ¿verdad? No es posible tener un transporte de lo matemático a lo social si no hay una intervención política. Y el gobierno debe tener en cuenta el análisis social dentro de sus medidas, o si no, el ser humano deja de ser el centro del sistema de gobierno y va a pasar a ser la matemática nomás. Y dentro de ese, digamos, análisis, el Comando Honor Colorado, del cual forma parte el presidente de la República y el vicepresidente y 2 ministros, ¿verdad? Yo creo que están en mayoría y todo para la toma de decisiones, y hasta el momento, desde el inicio de la gestión de gobierno, no ha existido un rechazo de un proyecto del Ejecutivo presentado en el Comando. Claro, en proyectos no, senador. Ahora, las decisiones políticas sí deben tener su discusión, ¿verdad? Claro, me refiero, por ejemplo, el caso de Erico Galeano y Katia González, que el presidente tiene que salir a dar la cara en el exterior. Ahí se nota que pesó más lo político antes que un análisis de imagen de país. Yo entiendo esa cuestión, pero la decisión de Katia González no tiene nada que ver el presidente. Claro, si el presidente fuese parte de esa decisión, es una intromisión dentro del Poder Legislativo. Claro, pero eres el presidente de la República y pertenece al partido que está en el gobierno, por lo tanto, de alguna manera la afecta. Pero la responsabilidad es puramente nuestra. Nosotros somos los que tomamos esa decisión, ¿verdad? Que tuvo venía teniendo ese rumbo, y yo creo que iba a terminar tarde o temprano en ese rumbo. Pero, senador, pero no se entiende. Hay una contradicción ahí, porque la decisión se tomó en el comando político. De hecho, tuvimos una fuente directa, como fue el entonces presidente del Senado, Silvio Velar. Él contó que se votó y todo eso. Y por fuentes que participaban de esa reunión, sabemos que el presidente de la República no estuvo demasiado de acuerdo en algunas decisiones. Y ahí es lo que queda en evidencia también, que dentro de ese comando el que tiene poder es Horacio Cartes. Entonces, al quedar eso en evidencia, es como que debilita mucho la figura del presidente de la República, ¿no te parece? Yo creo que el presidente del partido es una figura, hoy en día nadie puede negar que es un líder indiscutible de la política nacional, ¿verdad? Sí. Él tiene la legitimidad que le dieron las elecciones de nuestro partido, y bueno, y así como un actor principal tiene derecho a opinar dentro de esa estructura y con el peso que ser presidente del Partido Colorado representa, pero no es la palabra final, ¿verdad? Ese es un mito que se presenta en la jerga popular, y yo como líder de bancada te digo que en mi caso particular nunca he recibido una instrucción directa de él, ¿verdad? Hemos participado de infinitas reuniones y sin embargo nunca ha opinado en la forma de dar una instrucción directa. Ahora, la manifestación de deseo y expresiones siempre son válidas en todas las reuniones, y yo creo que el presidente de la República tiene el apoyo total del Partido Colorado y creo que está llevando adelante su programa de gobierno, y el Partido Colorado interviene en lo que es su gestión política, ¿verdad? Su doctrina y sus ideales, porque no se puede apartar el presidente de la República de eso porque es representante de nuestro partido al final, ¿verdad?